han utilizado sus materias primas para manejar la política a su antojo para beneficiar a unos pocos. Sus instituciones democráticas son jóvenes y son débiles, y a la población en general les falta una cultura y una educación que le permita votar y elegir gobierno, porque mucho de su población se está preocupando más de sobrevivir y del día a día, y está completamente desengañada de la clase política. Entonces, claro, esperar que gobiernos elegidos, como están elegidos últimamente los gobiernos en Latinoamérica, y que haya una transformación del país a medio plazo, es verdaderamente difícil. Ha habido experiencias como la de Chile, que han parecido que iban bien, como Costa Rica, que se ha tomado como modelo, pero como no haya un plan de país, como no haya un plan regional, como no haya un proyecto a medio plazo, como no haya un compromiso de los actores fundamentales, se ha demostrado que el que llega al gobierno cambia lo anterior y no funciona. Entonces, ¿cuál sería mi recomendación tanto para Ecuador como para muchos de los países latinoamericanos? Primero, es buscar modelos y proyectos de país que trasciendan los intereses partidistas de un periodo determinado. Si hay determinados sectores de la economía que hay que tratar, si hay determinadas cuestiones que hay que atender, hay que priorizarlas. Una de ellas es la educación, otra es la salud, otra es la justicia, y hay pilares donde el país tiene que darse cuenta que los tiene que priorizar. Pero claro, hay intereses que no permiten que eso sea así. Y romper esos intereses y generar esos consensos es lo que podría permitir una transformación política. Pero mientras ustedes tengan instituciones públicas controladas por esas élites privadas y por esos intereses particulares, es difícil que el interés colectivo y la política a medio plazo funcione. En Europa hacemos presupuestos a 7 años. Intentamos equilibrar el interés nacional con el interés europeo. Buscamos mecanismos para corregir nuestros errores cuando un gobierno roba. Entonces, eso genera confianza, eso genera proyectos a medio plazo. Pero en América Latina eso desgraciadamente todavía no existe. Por eso entiendo su preocupación y la comparto. Pero le puedo compartir una recepción, pero si tuviera la receta mágica, me hacía ciudadano ecuatoriano y me presentaba allí a político. Pero me he dado cuenta que en poco tiempo estaría posiblemente tan corrompido como lo que ustedes tienen allí. Muchas gracias, doctor. Vamos a darle la palabra a una persona de Nicaragua. Nos estamos poniendo de acuerdo acá, y es David Trujillo, que está participando de este diplomado. Le rogamos encender su micrófono. Ya está habilitado para participar, así que, ¿qué dice Nicaragua? Muy buenas tardes. Nicaragua, me parece que no están... Pues mira, mientras contesta o no contesta, me han preguntado algo más sobre el Bitcoin y las criptomonedas. Estamos volviendo al trueque. Hay personas que ya no confían en la moneda, que no confían en el valor de monedas, especialmente en países donde el valor, por ejemplo, en Argentina, se ha devaluado tanto en los últimos años. Entonces, ¿en qué consisten las criptomonedas y en qué consiste el Bitcoin? En comprar algo virtual que tenga un determinado valor, que además es creciente y que muchos aceptan como valor. Cuando aceptamos la moneda y que un billete, primero las monedas eran de oro, de materias que tenían un cierto peso, un valor, después cambiamos a los billetes y luego hemos pasado a las transferencias bancarias. Bueno, pues hay quien piensa que ya no necesitamos a los bancos y se ha generado este sistema de Bitcoin y criptomonedas. ¿Cuál es el problema? ¿Quién controla o qué regla jurídica o cómo podemos operar con garantías en esas criptomonedas? No existe nada que pueda controlarlas en la actualidad, y es una cuestión de banco no controlada por nadie, que invertir en un banco. Por eso el tema del Bitcoin y la criptomoneda es muy interesante. Disculpe, Freddy, que era para que pudiera conectarse la persona de Nicaragua. No, no se ha conectado todavía, doctor. Vamos a ¿Mm? tener una participación más. Dice que tiene problemas con la señal allá en Nicaragua, pero vamos a esperar, estamos recibiendo aquí los mensajes. Hay muchas Isaías, preguntas interesantes, si no cualquiera de las que ahorita vamos ustedes a... hayan en el test. Muy bien, adelante, doctor, y luego le presentamos una pregunta ya en vivo.
Sí, bueno, ustedes me hablan de temas tan importantes como conocer las leyes, como el apoyo financiero en maquinaria o registro de marca. Al final, mire, en Europa, Andalucía era una región poco favorecida. Nos generaron infraestructura, nos construyeron carreteras. El primer puente, el primer tren de alta velocidad que se construyó en España no fue entre Madrid y Barcelona, fue entre Sevilla, la capital del sur, y Barcelona. Se nos conectó al desarrollo, se nos dio dinero para generar inversiones, se nos apoyó. Si ustedes apoyan y generan recursos y generan leyes para apoyar a los más débiles, pues el sistema funcionará. Pero mientras su sistema permite que los más ricos tengan los dineros en Miami o en el Caribe, en cualquier offshore, mientras el sistema no apoya a los empresarios y permita que Cementos, Progreso o que las telefónicas, en vez de tener más competencia, tengan menos. Si usted tiene un sistema jurídico que impide que el cártel del azúcar se abra para que haya nuevos actores y aprovechen sus materias primas, si ustedes siguen permitiendo que los coyotes arruinen a los pequeños productores de café, que sea Anacafé, es verdaderamente difícil que el sistema cambie. Por eso hay que generar cambios reales, mecanismos y marcos jurídicos que obliguen a ese cambio. Y eso, con los poderes tan fuertes que ustedes tienen en Guatemala, no es nada fácil. Por supuesto, esto es equiparable a Ecuador. Y si ustedes, hablando de Nicaragua, de esa revolución sandinista, cuando se hace una revolución, uno no se queda tanto tiempo en el poder, la mujer de uno no acaba mandando en el país, y bueno, y al final una revolución es para cambiar las cosas para que la gente viva mejor, no para volver a tener las cárceles que se tuvo en su momento funcionando, ¿no? Gracias, doctor. Va a participar el médico, doctor Hugo Ruiz Linares, él es de Chiquimula, cerca de Esquipula, para que se ubique el doctor Jesús. Sí, conozco muy bien Chiquimula. Muy bien. Doctor, adelante, buenas tardes. Muchas gracias. Primero, felicitar al doctor Jesús Bores por la excelente conferencia que nos dio. Y segundo, preguntarle, ¿cree usted que Guatemala puede avanzar en su sistema político con un sistema jurídico manoseado y también manejado? Esa es la pregunta. Bueno, pues Gracias. le agradezco la pregunta y usted sabe la respuesta. Yo he tenido la suerte de trabajar en Guatemala desde las cooperativas hasta los proyectos de desarrollo local, con los COCODE en Huehue o en Petén, y conozco, uno de los mejores sectores que conozco es el sector judicial. Entonces, mientras las salas de magistrados, para que ustedes se hagan una idea, solo el 16% de los jueces que ustedes tienen en las salas, que son las que deciden las apelaciones, las más importantes, sean jueces de carrera. Porque el 80 y tanto por ciento son elegidos por el Congreso y por este sistema de comisiones de postulación tan complicado que ustedes tienen. Si ustedes ven cómo eligen a sus jueces en su Corte de Constitucionalidad o en su Corte Suprema de Justicia, si ustedes ven los vínculos que tiene su Congreso con determinadas instituciones o cómo las cooperativas determinan quién está en Fonagro o quién está en Ban Rural, y ustedes ven los vínculos de generación de poder, se darán cuenta que hay mucha gente a los que le interesa que el sistema no cambie, porque al no funcionar efectivamente y adecuadamente el sistema legal de Guatemala, pues los delincuentes, y no estoy hablando de los pequeños delincuentes, ni de las pequeñas maras, ni de los que sobreviven, estoy hablando de los grandes delincuentes del país que lo expolian y que se llevan el dinero y que algunos educan a sus hijos en sus casas con profesores privados, esas personas siguen campando a sus anchas. Y eso verdaderamente hace que el país, las instituciones jurídicas no se transformen y cambien. Por supuesto, como universidad, la USAC tiene una gran responsabilidad en lo que está ocurriendo porque se ha convertido en un gran ente político. He tenido la suerte de conocer a su rector, el ingeniero, y no solamente he visto lo difícil que lo ha pasado estos últimos meses porque la USAC, al igual que su gobierno, también está completamente politizada.
y siendo un organismo fundamental para la transformación del país, también tiene una endogamia y unos problemas internos gravísimos. Ustedes tienen el 5% del presupuesto del país, si no me equivoco. Entonces, creo que el problema de Guatemala viene de la clase política, pero también viene de algunas de sus instituciones principales que se han olvidado de la misión por la que fueron creadas. Y perdónenme los que estén en la universidad ahora, si les resultan ofensivas mis palabras, pero creo que la USAC debía ser un motor de cambio real del país, y en los últimos años, que son los que yo conozco, los últimos 10 años, se ha politizado y se ha aburguesado y se ha olvidado de la misión tan importante que tiene en el Estado de Guatemala. Muy bien, vamos a dar la palabra a Luis Villamarín, que ha sido muy participativo en las diferentes conferencias del diplomado también de Ecuador, una persona que es docente universitario allá en su país, y pues vamos a proceder a dar la palabra a Luis. Muy buenas tardes, mi estimado. Gracias, sí, es el ingeniero Murphy Páez. Perdona que no me salía el nombre, pero estuve con él en varias ocasiones y he visto lo duro que se le ha hecho también la etapa a él. Sí, dígame, perdón. Sí, le vamos a dar la palabra a continuación al amigo de Ecuador, Luis Villamarín, si no estoy mal en el nombre, que siempre participa con nosotros. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Felicitaciones, en primer lugar, al doctor Jesús Borges, un hombre que demostró, así como felicitaciones, en primer lugar, gran conocimiento en esta parte, pues, de la parte socioeconómica a nivel mundial. Felicitaciones. No más que me queda hacer una pequeña que demostró así como la inquietud, no más, no tanto de pregunta. El doctor Borges decía que en los países europeos, por el conocimiento tamaño del país, había algunos que hablaban hasta 5 idiomas, ¿no? No más que en esto decía que en los 5 idiomas del español a nivel mundial sigue conservando las mismas normas gramaticales o también entró allá a la Real Academia de Lenguas Española la política para antilizar en vez de tecnificar al español, porque importante es mantener pues la lectura y escritura académica, tomémosse en cuenta que la misma Real Academia de Lengua ha reconocido dos tipos de analfabetismo: el analfabetismo puro, que aquel que no tuvo, el doctor decía que en los países de la oportunidad, o aquella persona que no tuvo la oportunidad de ingresar a un centro educativo, y el analfabetismo funcional, pero mecánicamente, más no, más no puede escribir pues una forma académica, o sea, lectoescritura académica. Esa es mi inquietud, doctor, con respecto a Bueno, le agradezco su reflexión y estoy completamente de acuerdo de que, en que verdaderamente, aparte del tema de hoy en día mucha gente sabe leer y escribir, pero hay un nivel de conocimiento, un nivel académico, un nivel educativo, donde, bueno, nos generamos aislados. Entonces, bueno, creo que su reflexión lo ha dicho todo y estoy completamente de acuerdo con usted, y esa inquietud la compartimos en todos sitios, ¿no? Entonces, bueno, yo les digo, comparto su inquietud y le pediría al señor García Lemo, a Freddy, permíteme que te tutee, Freddy, porque eres buen amigo, aparte de ser el responsable de este evento, que siempre le dais otra cosa en Guatemala, la palabra a los extranjeros, pero poca palabra a los guatemaltecos, y creo que la mayoría de los participantes son chapines. Así que dale la palabra para que algún guatemalteco también haga sus preguntas, que los que están escribiendo mucho por el texto, y creo que algunas de las reflexiones son interesantes, ¿no? Sí, les hemos pedido que nos digan quiénes quieren participar, pero tenemos ya a Edgar Galindo. Le cuento, Edgar Galindo es guatemalteco y estuvo muy cerca del gobierno de don Jimmy Morales. Entonces, él va a participar a continuación. Buenas tardes, Edgar. Muchas gracias. Un saludo al doctor allá a la distancia, hasta Sevilla, una localidad andaluza de verdad
maravillosa, al igual que el resto de España. Gracias, Un Edgar. saludo también para todos los participantes. Tuve la oportunidad de conocer a Bere Casillas, ahí en un referente de la imagen pública y de la moda, entonces, qué buenos amigos andaluces. Y el acento es inconfundible, ¿verdad? Lo llegué a memorizar muy bien. De verdad que estar dentro de la administración pública desde afuera es una cosa, adentro es totalmente distinto en nuestros países. Pero lo que más me preocupa en estos momentos es, ya superamos los 100 días con la pandemia en Guatemala, estamos próximos a tener 100 días también con confinamiento, con restricciones de movilidad, y estamos en el peor momento. O sea, cada día decimos este es el peor momento y a la siguiente semana decimos esta es la peor semana y la siguiente es la peor semana. Entonces ya está en una desescalada en donde prácticamente vuelven a su actividad colectiva, sino con normalidad, sí, progresivamente lo están haciendo. Pero la pregunta enfocada hacia el plan post-pandemia que están implementando en Europa. Yo el otro día leía que, por ejemplo, Alemania tenía alrededor del 25% de su Producto Interno Bruto, o esos recursos fue lo que destinó el gobierno alemán a la reactivación económica. España no sé cómo lo está haciendo, Francia, Italia también. Y no vemos aquí un horizonte claro en esa reactivación económica post-pandemia, porque estamos sufriendo una crisis sanitaria de verdad muy preocupante. Y la idea es, el guatemalteco se desespera. Mi pregunta enfocada es en los planes post-pandemia a nivel regional, desde la perspectiva que tiene el doctor allá en España, ¿cómo los ve? Mire, le agradezco mucho la pregunta y comparto su reflexión. He tenido mucho contacto con funcionarios públicos en Guatemala. Ahora, como ustedes saben, ha entrado un nuevo gobierno. Con la entrada del nuevo gobierno, muchos cargos públicos cambian. Eso es terrible porque entre que su proceso electoral dura casi un año, si recuerdan, desde la primera vuelta en agosto, después la segunda vuelta, prácticamente desde febrero hasta que el presidente entra a tomar posesión, se pierde casi un año con cambios de autoridades permanentes, y eso debilita muchísimo su función pública, porque un funcionario de carrera que quiera permanecer o en la judicatura o en la administración pública se hace extremadamente complejo, porque casi todos los cargos de confianza cambian. Al cambiar los cargos de confianza cambian las prioridades, al cambiar las prioridades cambian las personas, y todo esto hace terrible. Y por eso yo admiro mucho a personas que dentro de sus instituciones, por ejemplo INACOP o INGECOP para el sector cooperativo, como INTECAP para el tema de formación de funcionarios, hacen una labor encomiable, porque creo que hay que distinguir claramente entre los funcionarios y los políticos. Eso para empezar. Luego, en cuanto a los planes post-pandemia, nos hemos dado cuenta en Europa de que aquí hay que afrontar el futuro con una previsión económica y técnica que hay que empezar a preparar. En toda la Unión Europea ya la maquinaria empezó a funcionar. Primero, como les decía, las prioridades eran parar la pandemia, buscar la solución o la vacuna, pero mientras eso llega, muchos esfuerzos se han centrado en el proyecto económico y social de aquí en adelante. Entonces, como ya les decía, nosotros ya hemos empezado el plan post-pandemia. Cuando hemos llegado a a la nueva normalidad, como le llaman el gobierno de España a esta situación, se han establecido una serie de mecanismos para incentivar determinados sectores económicos, para volver a recuperarse determinadas exportaciones, para fortalecer el turismo, porque es uno de los motores económicos en España, y el plan post-pandemia ya está en cada uno de los países de Europa iniciándose. El problema es que todavía no tenemos todos los datos para valorar el impacto económico, y hay algunas de las medidas que se están consensuando con los sectores clave. Entonces, si usted ve Alemania, si usted ve España, si usted ve Italia, se están generando una serie de planes en el caso de España han sido unas 100 personas, expertos de diferentes sectores, los que están definiendo ese plan, igual que en Italia. Se ha intentado contar con las personas técnicas más preparadas de cada sector económico para volver a recuperar el turismo, volver a adoptar las medidas en el sector agroalimentario, intentar readaptar nuestra economía a esta nueva realidad.
Entonces, claro, mi preocupación es que nuestros propios hospitales tienen unos nuevos planes de contingencia. Pero si yo pienso en sus hospitales, por ejemplo, en el Roosevelt, donde yo he visto que hay veces que había hasta riesgo o falta de suministro de penicilina y están desbordados ya por la situación. ¿Cómo van a pensar en el futuro si ni siquiera tienen mecanismos y recursos para afrontar el presente y todavía ni siquiera está bajando la curva de fallecidos? Entonces, claro, su pregunta es fundamental y es clave, porque en Guatemala habría que empezar, y no solo en Guatemala, en Centroamérica y en América Latina, a preparar estos planes de contingencia, porque si el golpe ha sido en Europa duro, ahí lo va a ser más fuerte. Y su principal aliado económico estratégico, que es los Estados Unidos, no va a estar en disposición de ayudar. Al contrario, está cerrando visados, sus remesas, que es uno de los recursos más importantes, se están viendo afectados, y la situación es crítica. Pero claro, veo que yo sigo leyendo su prensa más importante, periódico, Prensa Libre, etcétera, y sigo escuchando programas como de radio para saber qué ocurre en el país, de todos los ámbitos, intento escuchar de diferente orientación política y veo poca reflexión sobre el futuro. Veo mucha crítica sobre el presente, pero eso es una cuestión clave y le agradezco la pregunta porque universidades como la USAC deberían estar trabajando en ese futuro para Guatemala porque la situación va a ser crítica. Siempre está pendiente tu paisano aquí en canal, en Guatevisión, creo que está Pedro Trujillo, ¿no? Bueno, sí, Pedro Trujillo, lo que pasa es que está demasiado radical últimamente. Es muy amigo mío, pero siempre le pega a los mismos. Yo digo que le pega a todos. Pero esto aquí, ahí el problema que hay en Guatemala es que también los medios dependen de unos y de otros, aunque con criterio, los tres periodistas que tienen, que creo que son muy buenos los tres, y que se complementan porque tienen opiniones diferentes y generan debate. Y creo que ese debate es bueno, ¿no? Sí, sí, muy Pedro bien, es de Córdoba, es andaluz también, como yo. correcto, correcto, doctor. Bueno, tiene la palabra David Castro. Le quiero comentar que David Castro es un comunicador social y muy activo, ha estado muy participativo en este diplomado, así que qué gusto tenerlo nuevamente y le dejamos ahí la pregunta para el doctor Bores. David. Doctor, Gracias, David. aprovechando un poco su intervención, agradeciendo sobre todo lo que nos ha ilustrado históricamente hasta lo que hablaba de nuestros días y hacer una radiografía del país, puesto que usted conoce muy bien Guatemala. Voy a salirme un poquito del caso de la pandemia, pero siempre se están buscando soluciones, que es lo que usted hablaba. Actualmente nuestros encabezados periodísticos hablan de críticas actuales, pero no se buscan soluciones. Me llamó la atención mucho algo que se pudo ver en Madrid, como en varios países del mundo, acerca de la concesión de servicios públicos a la iniciativa privada. En Madrid, por ejemplo, me llamó la atención lo que pasaba con el metro, que si no estoy mal y usted me corrige, está concesionado a la iniciativa privada. Aquí en Guatemala hay figuras como MyCom, que emite licencias de conducir, como algunas carreteras que hay que pagar peaje porque están concesionadas a la iniciativa privada, y hoy por hoy son de los servicios más efectivos y que mejor funcionan en comparación a los servicios públicos que provee el Estado. ¿Usted cree, ahorita se está hablando un poquito del área del Mirador, que está cerca de Tikal, yo creo que usted Lo sabe muy bien conozco, el la Mirador, pirámide ¿no? más grande de la cultura maya. Exactamente, y posiblemente del mundo, dicen algunos arqueólogos. Pues Sí. se está hablando mucho de concesionar a una serie de empresas transnacionales o nacionales todavía, concesionar los derechos del uso de este para que se vuelva un parque arqueológico accesible para el público. ¿Cómo ve usted la concesión de los servicios públicos a la iniciativa privada en Pues mire, Guatemala? ¿Puede ser una vía para el desarrollo, por lo menos para que funcionen mejor las cosas en el pues país? mire, Muchas gracias, doctor, licenciado, señor decano, gracias a todos. gracias, muy Y con esta amable pregunta, y excelente pregunta también. Mire, el mundo pasa por lo que se llaman partenariados públicos-privados, bien sean concesiones administrativas, bien sean proyectos de inversión privada y un uso compartido con un control público. Pero si ustedes analizan, Tikal, que es una de las joyas del mundo, ahora que con los recientes descubrimientos pues todavía cobra más valor lo que hicieron en su momento los mayas en ese lugar del mundo.
Si ustedes conocen Belice, que tiene el segundo arrecife de coral más importante del mundo y para submarinistas tiene una zona privilegiada con el Blue Hole y una serie de resorts extraordinarios. Si ustedes toman Quintana Roo, el sur de México, con Cancún, con bueno, Playa del Carmen, una zona que ustedes conocen bien, incluso tienen la isla de Roatán de Honduras, que está en un triángulo que podía, por Izabal y por Río Dulce, pues posiblemente, si ustedes integran con partenariados público-privados, no solo con el Mirador, sino que ya tienen Tikal y tienen, bueno, verdaderamente en Petén, en Izabal, en los sitios que les estoy diciendo, hay unos atractivos turísticos como nadie tiene en el mundo, porque, bueno, también en México tienen unas ruinas maravillosas, ¿no? Entonces, si ustedes son capaces de desarrollar un proyecto turístico que permite integrar esa oferta, que superen los problemas que tienen con Belice, con la frontera de México, con Honduras, y empiezan a pensar en común, serían posiblemente uno de los lugares turísticos más atractivos del mundo, porque la oferta de playa, de cultura que ustedes tienen, con la amabilidad guatemalteca, ofreciendo su tapado, que es un plato delicioso en Izabal, o bueno, mucha de su gastronomía, con su fruta, con sus productos, con la madera que tienen ahí, que es maravillosa en el Petén. Si ustedes, pero claro, eso hay que explotarlo bien, de forma sostenible, y tampoco se puede dar la concesión a un bárbaro del sector privado que haga un monopolio para que después lo expolie y una de las selvas más importantes, como es la del Petén, de pulmón de América, se destruya, ¿no? Entonces, eso obliga a que haya un control público y un control privado. Y por ahí va el desarrollo en todo el mundo, especialmente en países tan débiles donde las autoridades públicas como las guatemaltecas tienen tan pocos recursos económicos. Pero para eso hay que establecer un marco jurídico, unas reglas que garanticen el interés colectivo, el control público, la concesión administrativa que evite que una carretera que pase por Chimaltenango e intente hacer un deslinde para evitar el tráfico se inunde al segundo día, o que la carretera de Oriente siga creando los atascos y siga sin terminarse después de no sé cuántos años. Entonces, eso hay que regularlo bien y hay que controlarlo bien. En España, afortunadamente, las concesiones privadas funcionan bien porque están controladas desde lo público y existen marcos jurídicos para protegerlo. Pero como usted bien ha dicho, ese es uno de los pilares fundamentales para América Latina. Pero no son dar algo para que se aproveche una minería, como puede ser, por ejemplo, en el caso del níquel ucraniana en Izabal, o para que haya una minería que se le dé una comisión a un político y se la dé a alguien para que se haga rico. No. Estamos hablando de partenariados públicos privados reales. Y en el sector turístico, por ejemplo, o en materias primas, o en el cardamomo, o en el café, ustedes tienen sectores muy competitivos. Doctor, muchas gracias. Hace falta una voz de mujer y es una mujer guatemalteca. Qué bien. Catedrática, la licenciada Loti Santos. Muy buenas tardes, licenciada. Gracias. Buena tarde, doctor. Muy bonita su intervención, interesante. Muchas Felicitaciones gracias al doctor Freddy, al señor decano, a todos los presentes y por hacer efectiva este diplomado que efectivamente es muy, muy interesante y muy provechoso, ¿verdad? Mi pregunta es siempre con el sector turismo. El sector turismo interno es uno de los más golpeados económicamente acá en Guatemala y Semana Santa fue cancelada. Entonces, ¿cómo trasladar la información para aperturar y generar confianza a la población, respetando los protocolos? Bueno, ustedes tienen un turismo enfocado en varios puntos en el país muy concretos. Tienen el lago Atitlán, tienen Antigua, tienen Izabal y el Petén como grandes atractivos turísticos. Luego tienen un parque temático como el IRTRA, más para el mercado interno, aunque también hay el mercado internacional. Se está desarrollando la costa del Pacífico y hay lugares como, por ejemplo, el Paredón Surf House, que está empezando a funcionar. Por el Puerto San José se están generando algunas cuestiones que están empezando a... El problema es que ustedes tienen dos graves problemas para el turismo. Uno es la visión de inseguridad que permanentemente se transmite al exterior de Guatemala,
tiene muy mala reputación internacional porque la violencia y la inseguridad sigue siendo una de las grandes marcas de Guatemala, desgraciadamente, y que habría que cambiar. Y por otro lado, que con la pandemia ahora mismo la gente tiene miedo a viajar. Y es más, es que si usted intenta ir al lago Atitlán ahora, los propios del lago no le van a dejar entrar, porque les da miedo que se contagien y que la situación vaya peor. Entonces, generar confianza es muy difícil nuevamente, porque los que tienen que querer ir son los clientes. Por supuesto que todo el mundo querrá volver a esos sitios que son maravillosos, pero ahora mismo va a haber una competencia brutal por recuperar el turismo y va a haber competencia en precio, en servicio. Claro, si las comunicaciones con el lago Atitlán o el Petén fueran mejores, afortunadamente, bueno, ya hay vuelos, más vuelos que van al Petén, pero ¿quién puede pagar $250 como mínimo para volar al Petén? Muy poca gente. Son pequeños aviones. Yo intento ir a Belice y me tengo que ir en autobús hasta la frontera y en Melchor tengo que ver cómo paso al Benque, la frontera es terrible, si tomo un autobús no me puede dejar en Belmopán, tiene que... Ustedes tienen unas trabas todavía para las comunicaciones internas terribles. Hay mucha gente que llega al aeropuerto y se va directamente a Antigua, pero como sea un viernes por la tarde, se pega 4 horas esperando para poder llegar. Entonces, tienen problemas de seguridad, tienen problemas de infraestructura y tienen un problema de diseño turístico que, bueno, yo no quiero criticar mucho a sus instituciones turísticas, pero tienen muy mal vendido mucho de su patrimonio y sus volcanes, su riqueza natural. Con estos problemas de infraestructura sumados a la crisis, pues claro, generar confianza les va a costar bastante y tienen que ser competitivos y yo sinceramente les digo que volver a traer al turismo internacional va a ser muy complicado. ¿Por qué? Primero porque ahora hay que pasar una serie de cuarentenas que te impiden viajar en periodos de corta duración y que esta crisis está dañando económica y culturalmente a todo el mundo y volver a generar esa confianza va a ser complicado. Entonces, claro, el turismo en España, el turismo en muchos otros países se está empezando a recuperar, pero en los próximos 2 años las previsiones son terribles de lo negativas que son. Y si lo son aquí, posiblemente en Guatemala también. ¿Cómo se soluciona? Pues, claro, habría que aprovechar esta crisis para mejorar algunos de esos aspectos, pero ¿creen ustedes que va a mejorar la seguridad en Guatemala con estas desigualdades? ¿Creen ustedes que va a haber recursos para mejorar las infraestructuras? Pues verdaderamente creo que la situación del turismo va a ser muy complicada. Muchas gracias, doctor. Algo que se comentó hoy en un programa que tenemos en Radio Universidad es de que los bancos del sistema no han dado rebaja de intereses ni nada a quienes tienen préstamos bancarios, préstamos hipotecarios. Y además, la SAT aquí en Guatemala autorizó que el impuesto de circulación se pueda pagar dentro de 3 meses más, pero no hacen el descuento. Es decir, no hay un resultado significativo para el guatemalteco. ¿Cree usted que eso sea un beneficio para la población, extender 3 meses más el tiempo pago? Porque de todas maneras habrá que pagar la deuda. Sí, vamos a ver, ese es un tema muy importante. España, por ejemplo, ha adoptado tanto la banca, que fue rescatada hace unos años por el gobierno, parte de la banca, y el sector público ha dado muchas ayudas, ha dado quitas, se ha permitido que se renegocien arrendamientos a la baja, se permiten periodos de carencia para no pagar. Hay muchos instrumentos financieros, pero para eso el Estado tiene que tener un mínimo de músculo financiero. El problema en Guatemala es que las cuentas ya son raquíticas. Habrá personas ahí que igual que en la universidad, igual el sector público tiene unos recursos muy, muy explotados ya con lo que ya en el día a día, en la normalidad, realizan. Esta situación extraordinaria requiere de recursos extraordinarios. Si el Estado deja de ingresar lo poco que ingresa, verdaderamente la situación sería crítica. Pero claro, el sector privado en Guatemala y la banca debería tener un músculo para poder ayudar. Pero lo está haciendo, tienen la obligación de hacerlo. Es un punto fundamental. Yo difícilmente creo que el Estado pueda recortar
ingresos porque los tiene mínimos. ¿Que algunos lo podría aplazar o podría facilitar a determinados sectores? Pues claro que lo puede hacer. Y tendría que hacer un esfuerzo de identificar cómo ayudar a quien más lo necesita. Pero yo haría también un esfuerzo, especialmente con los vínculos que tiene el señor Yamatei y sus ministros con el sector empresarial del país, para que sean más generosos, para que recuperen y traigan al país fondos de los que tienen fuera y para que comparta la banca y algunos de los sectores clave parte de su riqueza en estos momentos que hay quien verdaderamente lo necesita. Gracias, doctor. Tenemos a varias personas que han solicitado la palabra. Byron Hernández, en primer lugar, una coordinación a nivel centroamericana. Así que bienvenido, Byron. Gracias, licenciado Freddy. Primero, felicitar también al doctor Bores. Gracias. Por excelente presentación, ¿verdad? Entonces, yo quería básicamente hacer mención sobre la falta de capacidad que tiene el Estado para la ejecución puramente de los fondos. Dentro del mismo diplomado hemos tenido ahí una serie de intervenciones de los panelistas, incluyendo a lo que es el licenciado Suárez. Él hacía mención sobre la aprobación de fondos que han habido dentro del Estado para poder ejecutar en cuanto ahorita al tema de la pandemia. Lamentablemente, creo que ahorita el tema principal, que es el oxígeno, ¿cómo es posible que en el Hospital Roosevelt que usted mencionaba se esté quedando sin oxígeno? Entonces, porque no hubo capacidad para poder hacer la compra o la contratación con las empresas respectivas, ¿verdad? Ese es por un lado. Por el otro lado, yo le quería hacer también la mención, por ejemplo, del tema de poder producir lo nuestro, como lo que es el cacao, usted mencionó también lo que es el banano y varios productos más. Sin embargo, los grandes productores ahogan prácticamente al pequeño productor. Entonces, no permiten que esto se expanda porque está la riqueza concentrada en muy pocas manos. Y para finalizar ahí en cuanto a mi intervención, ¿cómo ve usted también que a un corto plazo, además de lo que es la pandemia, tenemos esa plaga, le voy a decir yo así, de lo que es la palma africana, que se está consumiendo el pulmón prácticamente de Petén y de muchas zonas de lo que es Alta y Baja Verapaz? Gracias y nuevamente felicidades. Bien. Pues mire, son varias preguntas y voy a ir por partes, ¿vale? La primera, como diría Jack el Destripador, vayamos por partes, ¿no? Y la primera parte habla usted de las compras públicas. Todos sabemos que el Estado de Guatemala y Guatecompra pues tiene sus problemas a la hora de gestionar las compras. Cuando además se encuentra con un mercado donde la demanda es muy mayor a la oferta, como nos ha ocurrido a España y a muchos países que nos han engañado los chinos, que nos han engañado porque todo el mundo necesita respiradores, todo el mundo necesita mascarillas, pero no había capacidad de producción para la demanda que había. Pues si usted suma la normalidad en la contratación de Guatecompra con un mercado saturado y una demanda excesiva, pues claro, a mí no me sorprende que no haya suministros para Roosevelt, porque no ha habido suministro en España durante un tiempo, porque además las compras, si ya normalmente funcionan mal y hay otros sectores que podían servir de ejemplo, pues imagínense en este momento. Entonces, claro, si un gobierno es débil y en una situación de crisis se exige un mayor esfuerzo, normalmente la debilidad es más evidente porque la incapacidad pública y la dificultad del mercado pues ponen en evidencia a su representante. Entonces, bueno, creo que es algo lógico y razonable conociendo cómo funciona Guatecompra y cómo ha funcionado este mercado, ¿no? Eso punto número uno. Luego es verdad que hay grandes productores de cacao y de café que impiden, pero hay cooperativas, no sé, si ustedes se van a las Verapaces, tienen allí una cooperativa que conocen ustedes muy bien, que produce cardamomo, café, que está haciendo un trabajo maravilloso. Ustedes tienen Saúl, que es una cafetería que puede competir perfectamente con el McDonald's y es de guatemalteco.
de un sastre guatemalteco. Barista. Usted tiene la San Martín, que la San Martín más quisiera mucho de la comida rápida tener la calidad del producto que tiene la San Martín, y es guatemalteca. Ustedes tienen productos propios de calidad, pero eso requiere un esfuerzo y no echarle la culpa a los que lo no hacen. Hay gente que tiene iniciativa en Guatemala y que lo hace. Entonces, claro, hay modelos como la palma africana, que es dinero fácil, rápido y que ha generado durante una época un daño medioambiental y por otro lado mucha riqueza. Pero el problema es que ahora mismo ya la mayoría de los productos no quieren tener aceite de palma, porque se ha demostrado que es malo para la salud y que es malo para el medio ambiente. Eso está cambiando. Entonces ustedes tienen la cultura del pelotazo, que es hacerse rico rápidamente, la cultura del servicio, de servir a otro para que otro nos dé algo para hacernos ricos o hacer rico al otro, o quien es empresario de verdad y pone en valor los productos de Guatemala. Y hay muy buenos ejemplos en Guatemala. ¿Saben ustedes cuáles son mis hamburguesas favoritas en Guatemala? Del Puente. Una hamburguesa guatemalteca. Y me parece muchísimo más rica que la de fuera. Si yo como carne, intento comer carne en sitios de Guatemala. Y me voy a un mercadito, me voy a una tienda de una señora que sé que me va a hacer un ceviche o me va a hacer... ¿por qué? Porque me gusta lo propio. Pero ustedes como consumidores y como emprendedores tienen gran parte de culpa en las decisiones que tomen. Dejen de tomar Coca-Cola, tomen jugo, tomen fruta de Guatemala, dejen de comprar chocolate extranjero, compren productos de Guatemala, dejen de trabajar por cuenta ajena, pongan en valor su cacao, emprendan chocolate y entonces verá cómo las cosas cambian. Es lo que se llama la responsabilidad individual. No echarle la culpa siempre a los demás, sino también nosotros ser responsables con nuestras decisiones como consumidores y como empresarios. Su exposición, esa respuesta última, coincide con la del decano Luis Antonio Suárez Roldán, que fue nuestro expositor el pasado lunes, doctor Pues Bores. me alegro muchísimo, porque seguro que él sabe mucho más que yo y eso quiere decir que no voy mal encaminado. Ya le vamos, cuando vengan, le vamos a tener su CAC-IC aquí listo, que yo sé que ya lo probó también. Sí, el caquic, claro, a mí me encanta el caquic también. Muy bien, y tenemos al licenciado Neri Guzmán, quien es administrador de empresas, tiene a su cargo el Departamento de Planificación Educativa en la Facultad de Ciencias Económicas. Licenciado Neri Guzmán, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, maestro Freddy. Buenas tardes, doctor Bores. Qué excelente su presentación. Lo he escuchado desde un inicio y me imaginé que era un guatemalteco que nos estaba hablando desde Sevilla. Guatemalteco de corazón, ¿eh? Guatemalteco de corazón. Me alegra, doctor. Y mire, y creo, y ya también lo dijo el señor decano, creo que usted está mucho más enterado de nuestro país que nosotros mismos. La inquietud que yo tengo y que usted mencionaba que un 41% se destina en Europa como que al enfoque de desarrollo sostenible. Quisiera yo preguntarle dentro de su experiencia que ha tenido aquí en Latinoamérica, acá con nosotros, y también usted lo mostró en su presentación, están los famosos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030. Pero también aquí en Guatemala está también la Política Nacional de Desarrollo. Y se han hecho y están haciendo esfuerzos para vincular estos objetivos a esta Política Nacional de Desarrollo. En algún trabajo que en alguna oportunidad, además del trabajo que he tenido en la parte académica, también he desarrollado algunos trabajos de consultoría y he visto que casi que el mayor problema que existe aquí para echar a andar algún proyecto, algún plan, algo en especial, es la falta de coordinación interinstitucional y la coordinación también fuera o transinstitucional. Yo quisiera que con la experiencia que usted tiene, ¿cómo ha visto esta parte en los demás países donde ha hecho sus labores de consultoría, doctor? Gracias. Bueno, pues en primer lugar le doy las gracias y por su reflexión y por sus preguntas, creo que son muy interesantes y yo le pediría a mi amigo Freddy, dentro de
tengo que estar despierto otra vez porque me toca trabajar con Filipinas, Bien. que ellos están 6 horas por delante, es decir, 14 horas por delante suya, 6 horas por delante mía, y que hagamos algunas preguntas más, pero no demasiado para que me dé tiempo a descansar un poquito. Y ahora les cuento. Ustedes tienen un problema con el medio ambiente. He trabajado con el Infom, conozco también a varios de sus gobernadores y cómo funcionan sus 22 departamentos. Ustedes tienen un problema donde, además del medio ambiente, tienen un problema con el urbanismo. Una ciudad como Guatemala es una pena. Vamos, yo soy un enamorado de su zoológico, el zoológico que tienen al lado del aeropuerto. Yo les invito a todos los que no lo conozcan que lo visiten porque es una maravilla, pero una ciudad inhumana. Incluso cuando uno va a Shela, que parece que en Quetzaltenango hay otro ritmo, hay otra cultura, la gente vive un poco más tranquilo. Si ustedes ven la falta de urbanismo que tienen, cómo no se puede circular o manejar en bicicleta, cómo muchas aceras son imposibles para caminar. Me han asaltado, creo que han sido 5 veces en Guatemala, porque yo camino a todos sitios con cara de extranjero y con mochila. Y claro, pues me asaltan, ¿no? Pero me niego a hipotecar mi derecho a caminar por la calle, por muy inhumanas y por muy duras que sean las carreteras, porque creo que el hombre necesita la ciudad como un espacio de vida. Y ustedes tienen un problema con el urbanismo brutal. Yo creo que quemaba la mitad de los carros de Guatemala, quemaba el 80% de los autobuses y de los busitos que desgraciadamente es el único medio que mucha gente tiene para moverse, y empezaría a crear transporte público y a pensar en urbanismo para las personas, porque ahora mismo se malvive. Son ciudades completamente inhumanas. Si ustedes ven cómo funcionan los residuos, es un país que no tiene una política de reciclaje de absolutamente nada. Ustedes lo que no queman lo tiran al río y le importa a los indígenas, a las ciudades, a todo el mundo absolutamente nada el medio ambiente. No lo cuidan, no lo respetan. Entonces, cuando usted me habla de otros países, Costa Rica tiene 2 cosas que a mí me gustan mucho. Una es que le pagan $2.000 a los profesores. Luego la educación es muy importante. Y 2, que respetan y protegen mucho el medio ambiente. Son centroamericanos y yo sé que los ticos son muy especiales y son muy orgullosos y tienen muchos problemas, pero tienen cosas de las que aprender. Y en Guatemala, mientras usted no haga las ciudades con un poco más de urbanismo, mientras no piense en el medio ambiente, mientras no haya una política real de sostenibilidad, porque tienen de los países más bonitos y más maravillosos del mundo, el país no va a funcionar. Y eso pasa tanto por la responsabilidad individual como por la colectiva. Y ahí hay gente que que agarra el carro para ir a tomar un café a una cuadra porque le da miedo a caminar. Y eso hay que cambiarlo. El coche, el carro, no debe existir. Todos los universitarios en carro. Tendrían que mejorar el transporte público, el urbanismo, el medio ambiente, porque yo creo, sinceramente, que es uno de los grandes problemas que tienen en Guatemala. Le agradezco mucho su pregunta porque verdaderamente es una pena que ciudades tan bonitas las estén estropeando como se están estropeando por una falta de política de urbanismo que permita que toda la ciudad tenga un parque, que tenga un sitio en el que pasear agradable, y en muchas de sus ciudades se está perdiendo. Muchas gracias, doctor. Es la 1 de la mañana con 3 minutos ya en Sevilla, Sí. España, en todo el país español, y tiene que descansar el doctor. La parte final, la última intervención será del decano, licenciado Luis Antonio Suárez Roldán. Solamente le transmito un mensaje de la ingeniera Esperanza Batalla. Pero, si quiere un par de preguntas más, no hay problema, pero no demasiadas más para que pueda descansar un poquito, por favor. Sí, sí. No, la licenciada prefirió, la ingeniera de Ecuador prefirió hacerlo en mensaje de texto. Me lo mandó aquí vía WhatsApp. Dice que en el país de ella, o sea, en Ecuador, el futuro de los ecuatorianos es la educación y la salud como prioridad. ¿Cuál es su criterio? Pues yo creo que en todo el mundo. Si hay educación, si hay salud, si uno no tiene salud, no tiene nada. Y la verdad es que es una pena que, por ejemplo, haya que elegir a quién se le da un respirador, porque haya que elegir entre una persona joven y una anciana, y desgraciadamente se otorgue el respirador a la persona joven y a la anciana se la deje morir, como está ocurriendo en muchos países. Entonces yo parto de que cualquier Estado, cualquier gobierno tiene que partir de la premisa de que la educación
la salud, y yo incluiría la justicia, deben ser fundamentales para cualquier país. Entonces, claro, vayan ustedes y conozcan sus escuelas en Guatemala, vayan al interior y ven cómo educan a su gente. Mire cómo tratan a sus docentes, no solo en la USAC, vayan al interior, a la región. Vean ustedes cómo está el personal, por ejemplo, del INACOP, en las oficinas regionales que no tienen algunos ni ordenadores para funcionar. Entonces, vean cómo están sus instituciones públicas y el servicio público y la educación en muchos de los sitios que ustedes tienen. Y se darán cuenta de que, igual que ocurre con las universidades, que tienen a la Marro, que tienen a la Landívar, que ahora tienen la de Occidente, que tienen tal, con muchísima plata, pero ¿por qué no se fortalece más la educación en la USAC? ¿Por qué no se fortalece más la salud en el Roosevelt? Y en vez del centro médico, que parece un hospital americano, se fortalece el Roosevelt. Bueno, pues esas son las cuestiones que yo creo que son claves en Guatemala y igualmente en Ecuador, ¿no? Sí, Isaías, por favor, Luis Abrán nos ha pedido la palabra, ya que el doctor es tan amable que dice que sí le va a dar la oportunidad de que responda. Entonces, Luis Abrán es la siguiente participante, y luego el decano Luis Antonio Suárez Roldán, ya para cerrar este seminario. Toda clase de felicitaciones a todos los participantes. Licenciada Luisa, buenas tardes. Luis Abrán. Bueno, entonces le pasamos a nuestro decano, licenciado Luis Antonio Suárez Roldán. Perdona un segundito antes de que hable el decano, al que le anticipo las gracias para que él pueda formalmente cerrar. Freddy, quiero darte las gracias por la invitación como amigo, aparte de como institución académica y doctor. Te agradezco la invitación. Quiero darle las gracias a todos los participantes por estar aquí. Y yo soy crítico, pero soy muy optimista y creo que el futuro, no sé si ustedes han leído a Víctor Hugo, pero decía que el futuro tiene muchos nombres. Para los débiles, el futuro es lo inalcanzable. Para los temerosos, el futuro es lo desconocido. Pero para los valientes, es una gran oportunidad. Y ustedes tienen que afrontar el futuro porque Guatemala es un país de oportunidad, como oportunidad. Y quiero mandarle un mensaje positivo porque conozco bien Guatemala, gente como la de Guatemala y de los demás países que han citado, Nicaragua, Ecuador, Panamá, El Salvador, hay en pocos sitios, pero hay que ser optimista y quiero mandarle un mensaje positivo porque, bueno, aparte de salir de esta crisis, tenemos que salir fortalecidos como personas y como comunidades. Y ahí tanto Europa como América Latina tienen que ir de la mano. Muchísimas gracias y decano, gracias anticipadas para que usted cierre oficialmente. Gracias a todos. No te vayas todavía, escucha al decano. Claro. Decano. Muchas gracias, doctor Bores, muchas gracias al maestro Freddy García Lemus, muchas gracias a alguien que la mayoría de nosotros no ve, pero que siempre está ahí apoyándonos, el licenciado Isaías Estrada Quintanilla, de verdad, gracias. En los controles generales, muchas gracias. Muchas gracias a todos los amigos que nos han acompañado esta tarde, porque la verdad es que fue, tal como lo dijo el doctor Bores, una participación muy directa, crítica. Obviamente creo que todos necesitamos escuchar dónde estamos bien y dónde también estamos mal. Que coincidimos en muchas de las visiones, en lo que yo hice, la participación que hice el día lunes, de que la única manera en que podemos nosotros como guatemaltecos apoyar a nuestro país es siendo consumidores de nuestros propios productos. No podemos seguir comiendo de las hamburguesas que se van a llevar de este país el fruto del trabajo, el valor agregado que tiene esto. Debemos de apoyar a la gente que está haciendo su esfuerzo. Yo continuamente publico cuestiones en las redes sociales y muchas veces he publicado cuando estoy comiendo en el mercado central porque me gusta realmente apoyar a nuestros microempresarios. Además de eso, doctor, es importante para nosotros el que se tenga esa visión desde España, que una persona, un trotamundos, como lo dijo Freddy, nos conozca también y que nosotros podamos ver cómo se ve desde afuera nuestro país también. Y esa es una parte muy importante. Y quisiera aprovechar este foro en donde hay
compañeros de toda Latinoamérica, compañeros de Guatemala, compañeros de muchos lugares, donde para poder hacer un homenaje público y un agradecimiento público a los profesores de la Universidad de San Carlos y en especial de la Facultad de Ciencias Económicas, no solo por ser el día del profesor, el día de hoy, el día del maestro acá en Guatemala, sino también porque en esta crisis de salud que nosotros, gracias al apoyo de ellos, no se convirtió en una crisis educativa, en una crisis de academia, ya que en la Universidad de San Carlos no se tenía un acervo muy grande en el tema de virtualidad, se había trabajado muy poco, y entonces con todo el fervor que como profesores les caracteriza a los profesores de nuestra universidad y en especial a los de la Facultad de Ciencias Económicas, ellos tomaron ese reto y gracias a Dios ha sido una magnífica experiencia y esta crisis nos ha dejado crecimiento para el futuro. Y entonces, de verdad creo muy importante que tener la oportunidad no solo de hacer este reconocimiento público, sino también ese agradecimiento que creo que es algo de lo que más nos alimentamos los humanos, que es de poder sentir que nos agradecen lo que hacemos. Y de verdad quiero agradecer públicamente a los profesores en este día tan especial esa propensión que tuvieron a no dejar a nuestros estudiantes sin el poder continuar su semestre. Así que aprovecho a agradecerles públicamente en un día tan especial y también a usted, doctor Bores, por esta oportunidad que nos dio. Gracias por ser tan especial, gracias por aceptar nuestra invitación y además con desvelada incluida. Así que Dios le bendiga, muchas gracias, y a ustedes también, amigos, muchas gracias, maestro García Lemus, a todos nuestros invitados y en especial al licenciado Isaías Estrada, que nunca lo vemos acá porque siempre está al tanto de lo que estamos haciendo desde el backstage. Así que muchas gracias, que tengan una feliz tarde todos y cada uno de ustedes y una muy buena noche en lo que quepa todavía, doctor Bores. Muchísimas gracias, muy amable. Y le vamos a Sevilla. Ahora sí ya saben, Guatemala, por qué le voy al Sevilla. Así me gusta. Muy Sobre bien. todo cuando juega contra el Real Betis. Muchas gracias a todos. Y te cuento, decano, que el doctor todavía juega fútbol y lo juega muy bien todavía. Ah, bueno. Además, me honro de que en 7 partidos que jugamos contra la CICIC no perdimos ninguno. Para que vean ustedes que somos de los pocos que hemos derrotado realmente a la CICIC. Creo que también Jimmy Morales, pero nosotros futbolísticamente. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias, igual. Tiene el humor. Bueno, el próximo lunes es la última conferencia, los esperamos. Tenemos como invitado a un excelente contador público, auditor Víctor Sarat, y a un amigo político para hacer una conferencia importante. Muchas gracias a todos. Buenas tardes, feliz día del maestro y que la pasen bien. Buenas tardes. Gracias. Gracias, feliz tarde. Feliz tarde. Gracias. Feliz tarde y feliz día al maestro, amigos. Feliz tarde. Cuídense, un abrazo. Feliz tarde Para todos. Y feliz Gracias día por del todo. maestro. Feliz Dios tarde. los bendiga. Feliz tarde hasta España. Buenas tardes, noche. Feliz tarde. Saludos hasta España. Feliz tarde. Ya. Bueno, agradecido de mi parte, ¿no? Desde Feliz día, Esmeraldas, doctores. Ecuador, un abrazo a la distancia. Gracias. Y Igualmente que para el lunes usted. nos veamos más fortalecidos, ¿no? Feliz día de Osvaldo, maestro. gusto saludarte. Placer es mío, encantado siempre, ¿ah? Feliz tarde para todos ustedes y un feliz día del maestro para todos ustedes desde acá de Esmeraldas, Ecuador. Feliz tarde. Muchas gracias. Feliz tarde, feliz día del maestro a todos. Feliz tarde, feliz día del maestro a todos. El licenciado Luis Suárez, al magíster García Lemus también, desde acá de Esmeraldas, Ecuador, un abrazo inmenso. Gracias, Ramiro. Buena tarde.
tardes. Adiós, Ninet, gusto saludarte. Gracias igualmente, Dios lo bendiga. Mucho gusto. Mercedes, te estoy viendo aquí, no has saludado. Feliz tarde, Freddy, gusto saludarte. Feliz tarde, decano. Gracias, Danilo, gusto saludarte, qué bueno verte. No has fallado ni una. Sí, gracias a Dios he podido, pues la situación me tiene en home office, entonces yo creo que es buenísimo aprender uno, ¿verdad? Aprender, como dice Freddy, dice usted, desde otra visión, desde otros puntos de vista, ¿verdad? Y creo que es bueno nutrirnos para poder también aportar, ¿verdad? Muchas gracias por todo. Sí, Danilo, muchas gracias. Qué impresionante el tema del doctor Bores. Qué conocimiento el que tiene de Guatemala y de Latinoamérica, porque no sé si te diste cuenta que cuando habló de los salvadoreños dijo guanacos, cuando dijo de Costa Rica dijo los ticos, o sea, y muchas interioridades latinoamericanas. Realmente es una persona que conoce bien nuestro sí, me sorprendió ver que conoce mucho más que nosotros mismos en Guatemala, pues habló de muchos lugares. Claro, el quiché le faltó, pero puchica, todo lo que dijo hablando de nuestras comidas típicas y claro, pues le tiró con onda a todos los políticos que tuvieron alguno que otro problema, ¿verdad? Pero sí, ellos están muy enterados, ellos conocen, como le digo, mejor la región que nosotros, pero sí es bueno saber, ¿verdad? Que cabal él nos aliente a ver que nosotros somos un país que podemos superar, ¿verdad? Que realmente no somos pobres por falta de dinero ni recursos, sino somos pobres por la mala gente que administra el país, claro, ¿verdad? Eso nos ha hecho mucho daño, pero primero Dios, tenemos que tener fe en el futuro, Danilo, y estar dispuestos a hacer nuestro esfuerzo. Yo en algunos lugares he manifestado que lastimosamente los que estamos en la edad que yo tengo, podemos considerarnos parte de una generación fallida, que no fue capaz de darle un cambio a este país. Hemos hecho nuestro esfuerzo, pero muy individual, y no hemos logrado hacer que este país... Pero bueno, seguimos en la lucha porque no nos queda de otra. Yo sigo siendo de los que miran el vaso medio lleno y no el vaso medio vacío. Perfecto. Gusto en saludarles. Feliz Día del Maestro, igual a Freddy, a todos ustedes. Muchas gracias. Yo soy parte de Universidad Panamericana y también parte de la gloriosa San Carlos. Soy licenciado en Ciencias de la Comunicación. Excelente, Danilo, qué gusto. Como dice usted, ojalá la universidad otra vez vuelva a ser protagonista como en los tiempos anteriores, ¿verdad? Aportando pensadores, aportando gente que proporcione soluciones, claro, ¿verdad? Tenemos que tratar de ver cómo hacemos para darle un vuelco a esta situación. De repente, tal vez no es tanto ver hacia atrás, sino ver hacia adelante qué podemos hacer hacia el futuro para ver. Obviamente nuestra historia debemos de conocerla, porque el que no conoce su historia la vuelve a repetir, pero viendo hacia el futuro, hay muchas cosas que podemos hacer. Perfecto. Que tengan muy buenas tardes, mucho gusto en saludarlo. Muchas gracias. Gracias, igualmente. Gracias.